Bueno, durante su visita a la región de la Araucanía, el presidente Sebastián Piñera ratificó su compromiso con el plan que busca impulsar a esa región, esto tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y que ha provocado todo lo que hemos visto, entre otros la renuncia de Luis Mayol a la intendencia. Queremos conversar sobre este y otros temas de contingencia nacional. Estamos para eso junto al diputado Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Parto por lo que decía ayer el senador Huenchumilla, que entre otras cosas reconoció un trabajo, la gestión que ha tenido el ministro Moreno, pero que insistió en que hacía falta una señal política, que el tema de la Araucanía se ha tratado siempre desde una mirada económica, desde una mirada de la seguridad, pero que falta la mirada política. ¿Cuánto de eso hay? ¿Qué posibilidades, por ejemplo, de repensar el comando jungla, como se le ha llamado? Lo primero, yo valoro el esfuerzo que hace siempre el senador Huenchumilla por aportar al debate. Se lo he dicho a él varias veces. No comparto sí con el senador en cuanto a que falta una jugada, una mirada, una propuesta más política, porque la propuesta está sobre la mesa. El presidente Piñera, de manera inédita respecto a lo que pasaba en gobiernos anteriores, ha propuesto lo que se denomina Plan Araucanía. Ese plan contempla una serie de medidas que van desde el reconocimiento constitucional hasta una serie de medidas sociales. No solamente el tema de las tierras, que es muy importante. No solamente aborda la reivindicación territorial, aborda una serie de aspectos que son bastante completos. Creo que es una propuesta integral. Y en ese contexto también es necesario mantener el orden público. La segunda consulta que tú me haces respecto de las unidades de carabineros, que efectivamente no se llama Comando Jungla, no hay ningún documento de carabineros ni del gobierno que la denomine así. Yo ahí en redes sociales, gente... ¿Han circulado algunos por redes sociales? Sí, lo vi, pero es que es la barra brava que no lee el documento. Le preguntan a Carabineros, oiga, ¿cuánto costaba implementar el Comando Jungla? Y Carabineros contesta y cita textual. Ante su consulta de cuánto costaba el Comando Jungla, responde textual y cita lo que la persona le preguntó. El Comando Jungla es una unidad de carabineros que ya está desde el 2007 preparándose aquí y afuera, personas del GOPE, Fuerzas Especiales. El GOPE tiene más de 40 años. Ayer escuchaba en otro canal a un ex subsecretario, hoy día senador, Felipe Arbó, decir que no sabía esto de la formación de los carabineros fuera y que en su época apenas iba uno, en circunstancia que él era subsecretario cuando viajaron los primeros grupos grandes de carabineros a prepararse a Colombia. Allá se hacen dos cursos, el urbano y el jungla. Y por eso la prensa, legítimamente, tomó esta idea del jungla. Perdón, ¿solo la prensa o también el gobierno? Porque gobierno, recordamos que cuando se anunció... Bueno, pero cuando se anunció esta división especial de carabineros para la zona, hubo un acto mediático bien potente. ¿No hay ahí también tal vez un mea culpa del gobierno de lo que ha sido su puesta en escena respecto a la seguridad? Porque en ese momento ya muchos dijeron, ojo, esto es profundizar la mirada de solo la seguridad en la zona, esto para los más críticos es más represión policial. Sí. ¿No hubo ahí un error? Yo creo que esta crítica de la militarización que se le ha escuchado a diputados de la nueva mayoría, que sin ninguna vergüenza y bien poco pudor, fíjate, hablan al gobierno respecto de la militarización, de los medios que hay en la zona, y después se encuentra con una respuesta del general director de Carabineros en la Comisión de Seguridad Ciudadana bastante fuerte. Yo, la verdad que no sé cómo no se pone en colorado. El diputado Mario Venegas le dice, oiga, pero ¿qué está pasando con los protocolos? General, ¿por qué esto está pasando ahora? Y el general le contesta, perdón, diputado, esto es lo mismo cuando usted era gobernador y yo era el comisario de Angol, y cuando usted participaba en los procedimientos, cuando usted... es lo mismo. Entonces, la verdad es que a mí me cuesta entender esta dinámica de que cuando uno es gobierno, pide, hace o dice A. Pero cuando uno es oposición, pide, hace o dice todo lo contrario. Uno tiene que tener un poquito más de cuidado porque de lo contrario se empiezan a ensuciar estos procesos que requieren de un poquito más de altura. El gobierno de la presidenta Bachelet en 2015 crea la Unidad Especial de Control de Orden Público, la Jefatura de Zona Especial. Le saca al general a cargo en Temuco toda esta zona de manera razonable. Yo creo que la presidenta hizo lo que había que hacer. Y además se crea en Pailahueque una prefectura especial, en donde se disponen medios especiales, fuerzas especiales y GOPE. Esa medida se toma en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Creo que la presidenta hizo lo correcto, lo he dicho en la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo he dicho en entrevista, y por lo tanto lo que hoy día se denomina equivocadamente Comando Jungla nace ahí. Ahora, ¿esto es una crítica al gobierno anterior? Te insisto que no. Es necesario mantener el orden público en paralelo a avanzar en las propuestas de paz en la zona.
Los que quieren retirar a las fuerzas especiales, los que quieren retirar al GOPE, probablemente estén muy de acuerdo con lo que pasó en Ercilla este fin de semana. Se incendió el jardín infantil, se destruyó el liceo, se incendió el servicentro, se destruyeron varias otras oficinas públicas. Eso, ¿viste paciencia todo el mundo? Lo que pasa es que lo mismo que usted está diciendo es lo que lleva a algunos a pensar que esta estrategia, y tomando en consideración que usted me dice que proviene de los gobiernos anteriores y de este, y que no hay mucha diferencia entre un signo político y otro, ha fracasado estructuralmente, que es lo que dicen aquellos que buscan una mirada distinta sobre el conflicto mapuche, que dicen sistemáticamente todos los gobiernos, incluso Jaime Quintana decía que la militarización de la zona no parte con la derecha, parte con la concertación, reconociendo que su sector político, o lo que le antecede, la nueva mayoría, es el que parte con esta mirada. Han tenido una misma lógica, y esa lógica, por lo que uno ve, o lo que ven los más críticos, ha fracasado. Entonces algunos dicen, ¿no será momento de repensar otra forma de cautelar la seguridad y la paz en la zona? Pero por favor, primero, militarizar es una caricatura. Carabineros es una institución policial. En términos de estricto, aquí hablar de militarizar es lo que pasa después de un terremoto, un maremoto, cuando salen las Fuerzas Armadas a la calle. Ya, bueno, pero es el concepto que han acuñado aquellos que son críticos de esa mirada de profundización de la seguridad. No tengo por qué yo aceptar un concepto falso ni empezar a repetirlo yo, y yo le pido que... ¿A usted le parece que lo que se ha hecho o la mirada sobre la seguridad ha sido correcta y efectiva en la Araucanía? Déjeme contestarle. Yo creo que lo que se ha hecho en este gobierno es muy distinto a lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Y por lo tanto yo lo que pido es seriedad. Cuando uno analiza las propuestas del gobierno del presidente Piñera, ¿pasa solamente por reforzar a las policías? En absoluto. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera? Una oferta concreta, una propuesta integral que se denomina Plan Araucanía. Eso es distinto a lo que se venía haciendo. Usted me dice, hay gente que pide que se hagan cosas distintas. Bueno, ahí están. No, yo me estoy refiriendo y solo preguntando por el tema de la seguridad. Yo sé que el Plan Araucanía es más que la seguridad, pero es que no puede haber Plan Araucanía sin seguridad. El mayor punto o contrapunto es en materia de seguridad. No puede haber Plan Araucanía sin seguridad. No puede haber ningún avance sin seguridad. Los grupos violentistas son grupos minoritarios. Son grupos minúsculos que están siendo apoyados políticamente por algunos sectores que probablemente tienen algunas nostalgias sesenteras y que están de acuerdo con grupos que incendian, grupos que queman, que agarran a balazos, que amenazan a profesoras y a niñas de 9 años y de 12 años con quemarlas vivas dentro del auto. Eso es lo que pasó la semana antepasada, junto con el terrible, lamentable y espantoso episodio de la muerte de un comunero. Antes de eso, tenemos a encapuchados con escopeta que se sienten impunes y que van a dar probablemente muchos de ellos a la comunidad de Temucuicui. Lo que quisieran mucho es que este grupo pequeño de comunidades que tienen una lógica más violenta fuera la regla general. La mayoría de los mapuches no están por la violencia. La mayoría del pueblo mapuche lo que quiere es lograr de una vez por todas avances concretos en reivindicaciones que son justas, son legítimas. Algunas territoriales, algunas de tierra, otras tienen que ver con temas culturales, con temas sociales, con educación, con reconocimiento a su lengua. Hay una serie de factores que van mucho más allá de las tierras, que en este caso está en la propuesta el tema de las tierras, pero que van mucho más allá que eso, que nos pide a nosotros el pueblo mapuche. Yo he estado decenas de veces, lo que seguro no lo pone en el diario, conversando con loncos que han sido agredidos, loncos que salieron de la violencia, loncos que te dicen, mira, a mí me han quemado la casa, a mí me han violado a una familiar, a mí me han amenazado, me han disparado. La gente del pueblo mapuche que ha sufrido la violencia de grupos extremos que lo que quieren es muy distinto a lo que se está planteando en general por todos nosotros. Si alguien me dice, mira, lo que quiero, que es lo que plantea Yaitul, ¿es una república independiente en esa zona? Bueno, no hay una propuesta de ese tipo. Dudo que la haya, dudo que haya una mayoría para aquello. Entonces yo le reitero, Carla, mire, lo que se está planteando acá es un plan Araucanía y mantener el orden público. ¿Qué le pareció a usted, por ejemplo, que el papá de Camilo Catrillanca, don Marcelo Catrillanca en este caso, también pida que se retire el Comando Jungla, llamado así, diputado a estas alturas, por razones incluso prácticas, para que se entienda de lo que estamos hablando, y que han llamado además a un mes de rebeldía, de manifestaciones por parte del pueblo mapuche? Bueno, es una opinión legítima la del padre de Catrillanca, que además se da en el contexto del dolor de la pérdida de un hijo. Es una opinión legítima que no comparto. ¿Qué es este mes de rebelión? ¿Es repetir lo que acaba de pasar en Ercilla? Yo, por favor, Carla, si esto pasara en Santiago, el escándalo sería mundial. Por favor, miren las imágenes de destrucción masiva. Aquí no es un lugar. No es que hayan quemado el jardín infantil en la noche, escondidos, se hayan escapado. No, destruyeron todo el mobiliario del liceo a plena luz del día, quemaron el jardín infantil, incendiaron el servicentro, todo a plena luz del día. ¿Eso es la jornada de movilización? Yo espero que no, y espero que lo que está aludiendo el padre de Catrillanca sea reflexión, sea, qué sé yo, manifestaciones pacíficas. Eso es parte de las reglas del juego democrático. Si a eso es lo que él está llamando, está en su derecho.
Yo espero que la comunidad nacional, de una vez por todas, condene con fuerza la violencia, sea de donde sea. Condenemos con mucha energía a aquellas personas que son un grupo, insisto, muy minoritario, que está haciendo de la violencia, del robo, del terrorismo, incluso en algunos casos, una herramienta de lucha. El que incendia una iglesia no lo hace para reivindicar tierra. Había varios personajes públicos incluso que estaban contradiciendo al presidente Piñera cuando dice que queman una iglesia con gente dentro. Eso sí ocurrió en el 2016. La gente estaba dentro de la iglesia. Se le empieza a tirar benzina y no se quería dejar salir a la gente dentro de la iglesia. Esas personas no reivindican tierra. Los Tlalcal-Kidel que están en este momento fugados por el asesinato del matrimonio Luxinger son personas que están condenados por la justicia chilena, por hechos terroristas, por hechos delincuenciales, en este caso retiro lo de terrorista porque lo recalificó la Corte Suprema, pero por hechos violentos que son muy graves. Entonces condenemos eso. Si un policía abusa de sus atribuciones o excede el uso de las armas que le faculta la ley, va a ser sancionado duramente. En eso no hay que quedarse un segundo en la discusión porque así va a suceder. Para cerrar este tema, diputado, porque quiero pasar a otros también, claro, ¿usted ve que va a costarle más a Carabineros operar en la zona que queda debilitado cuando uno ve que en las encuestas Carabineros hoy día bajan su nivel de aprobación, cuando uno ve que hubo una mentira, que tuvo que salir a pedir, a dar excusas, digamos, el director de esa institución? ¿Queda debilitado Carabineros en la zona? O sea, lo primero, la mentira es el uso no de cámaras en el primer momento del operativo. Sí, pero una mentira grave. El presidente del Colegio de Profesores, sí, grave, pero el presidente del Colegio de Profesores dijo que era mentira el asalto a los profesores. Bueno. Ese tipo de declaraciones que lo que busca entender un manto de duda sobre todo el procedimiento son las que ayudan a los violentistas. No, yo me estoy refiriendo a la mentira reconocida por la propia institución. Sí, usted me está preguntando por Carabineros y por cómo se va a reposicionar. Permítame que le conteste en el contexto que me parece que es el más completo. Carabineros está haciendo una labor que es muy apreciada por la enorme mayoría de la gente en la 9ª región. Hoy día veo la encuesta CADEM, está bien, es una encuesta que representa lo que pasa a nivel nacional. La pregunta que yo me hago es si esa encuesta representa lo que está sintiendo la gente en la región de la Araucanía o en la zona sur de la región del Biobío, en Cañete, en Tirúa, en Ercilla. Esa gente mapuche y no mapuche que está sufriendo la violencia. Yo creo que no la representa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Carabineros tiene que ser muy estricto en sus protocolos, tiene que sancionar con mucha dureza al que no los cumple, con mucha dureza. Aquí ha pasado algo inédito que no había pasado en ningún gobierno anterior. Se ha ido a retirar un coronel y un general de Carabineros solo por responsabilidad del mando. Eso no había pasado. Entonces el general director de Carabineros, Hermes Soto, está demostrando que aquí se adoptan las máximas sanciones para quienes cometen falta y se adoptan las medidas más duras en términos políticos, si usted quiere, respecto de las jefaturas que tienen esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo Carabineros debe seguir velando por el orden público en la zona. ¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar que los grupos violentos hagan lo que quieran? O, no sé, llevar a los militares o llevar... ¿Qué hizo el gobierno brasileño? Llevó a los militares que retiró de Haití a las favelas. Es una alternativa que le he escuchado a algunos técnicos. Yo prefiero que no, fíjese, yo sigo confiando en nuestras policías. Y dejar que haga el trabajo el fiscal y dejar que haga el trabajo la justicia, que es la que está investigando este hecho, porque yo he visto unas conclusiones que son realmente impresionantes. Un nivel de conocimiento criminológico y criminalístico, en este caso, para ser más preciso, que a mí me sorprenden personas que no lo veo en su currículum. Entonces lo que hay que hacer es dejar que las instituciones funcionen y en eso, Carla, bueno, que se investigue, pero el plan Araucanía requiere seguridad, requiere orden público y requiere que la gente tenga tranquilidad para vivir. Usted hablaba de los militares y tengo que también llevarlo a ese otro tema, porque hoy día Carabineros ha estado cuestionado por lo que ha pasado con Camilo Catrillanca, pero también tenemos cuestionamientos al ejército después de haber conocido estos audios donde el comandante en jefe en esta reunión reservada con 900 personas reconoce esto de la venta de armas a delincuentes comunes o narcotraficantes. Él ha pedido disculpas, ha reconocido que sus dichos han sido imprudentes. ¿Cómo queda? ¿Y qué le interesa a usted que ocurra en torno a la denuncia? ¿Es una denuncia acotada? Porque él finalmente termina diciendo que son 5 casos, que ya están a disposición de la justicia. Otros sospechan que aquí podría haber algo mayor. Aquí hay que separar lo que se produjo después de esta filtración de audios que se hace a través del Clinic en varias cosas. Se habló en principio de varios errores del general Martínez. Yo creo que el error de fondo fue haber citado a las otras instituciones en términos del tema de los pasajes como si sucediera en todas partes y de eso no hay ningún antecedente. ¿Para usted son los dichos más graves? ¿El haber involucrado a otras instituciones? Estoy yendo en orden. De eso se disculpa el general. Ya, sí.
De eso solamente se disculpa. Usted me dice que se disculpó, sí, se disculpó de eso. ¿De qué otra cosa se disculpa el general? De no haberle informado al ministro de Defensa que estaban estas denuncias contra algunos funcionarios que al parecer, porque está siendo investigado, al parecer usaron su armamento personal, el que ellos compraron para sí mismos y se lo vendieron a delincuentes. No le informó al ministro de Defensa, pero las denuncias están hechas y esto está siendo investigado y por lo tanto lo que el general dijo, en estricto rigor, es cierto. ¿Y usted cree que efectivamente se queda acotado a esos 5 casos? No lo sabemos y hay que investigar. En 2 segundos. Hay otra crítica muy fuerte por lo que dijo respecto a reunirse con el Contralor. La gente cree, y los medios de comunicación lo pensaron así al principio, que se está refiriendo a los viajes y a los pasajes en donde usted compra un pasaje a 100 pesos, lo cambia por uno de 50 y se queda con la plata de vuelta. El general está aludiendo a otra cosa muy distinta, que es que la Contraloría le está rechazando la gira de estudio a la Academia de Guerra y a la Escuela Militar, cuestión que se había autorizado por 40 años, pero resulta que nuestro Contralor actual ha tenido una tendencia a revertir criterios, a cambiar criterios de manera constante, y a eso se refiere el general y a nada más. No alude a los pasajes truchos, no alude a la investigación de la ministra Rutherford. Y lo último, el tema previsional, que también ha sido muy cuestionado. Yo escuchaba ayer a una periodista destacadísima, premio nacional creo que, decía, bueno, que esto es deliberación, por favor. Está hablando dentro de la institución en donde hay una polémica en este minuto muy fuerte. La gente quizás no lo sabe, le cuento. Hay una polémica muy grande dentro de las Fuerzas Armadas por la extensión de la carrera militar. La gente dice, ¿por qué nos van a alargar la carrera? Nosotros tenemos una carrera que tiene unas particularidades muy sui generis. Bueno, ok, lo que le ha dicho el general, mire, necesitamos alargar la carrera. Es la única manera de que este sistema sea más o menos viable, porque lo que se está gastando en nuestras pensiones es muy alto. Vamos a defender el sistema, pero para eso necesitamos hacer estos esfuerzos. Pero diputado, más allá de la pormenorización que usted hace, sí, yo creo que es importante. Con todos estos dichos, ¿usted cree que fue imprudente el comandante en jefe del ejército? Fue imprudente en aludir a las otras ramas y le faltó prolijo. ¿Solo en eso? ¿En qué otra cosa cree usted que puede ser imprudente? Yo no sé. Por ejemplo, que hay casos y no referirse en esos dichos a 5 puntuales de venta de armas que me imagino en la ciudadanía es lo que puede generar más inquietud. El tema de las pensiones también probablemente. Pero saber que hay militares que le puedan vender sus armas a delincuentes comunes o a narcotraficantes obviamente es inquietante, sobre todo en un país donde todas las encuestas dicen que a la gente le importa la seguridad nacional. Sí, Carla, está en una reunión interna con personal del ejército a puerta cerrada y le está diciendo, si usted se compra un arma, esa arma es para usted. Y es un delito gravísimo y lo vamos a perseguir con mucha fuerza si usted se arma la toma y se la vende a un delincuente porque hemos detectado casos. Eso es lo que está diciendo. La imprudencia en decirlo yo no la veo, pero sí creo que el ejército de las Fuerzas Armadas en general, y espero que el gobierno implemente una campaña fuerte, una campaña quizás de shock que signifique que cada persona que tiene un arma, como yo tengo una pistola en mi casa, la compré, la tengo bien inscrita en mi domicilio, cuando me cambié de casa cambié el domicilio, pero nunca nadie me ha ido a revisar a la casa si está esa arma en mi poder. Esto pasó con los militares y yo no sé si es el único caso de las Fuerzas Armadas. El general Martínez tendría que tomar una medida inmediata, y es que cada militar que tiene un arma que está inscrita a su nombre, la ponga a disposición de su jefe, la exhiba para demostrar que esa arma está, porque el hecho es gravísimo. Y si esto es más que lo que él dijo, sería mucho más grave aún si no tomamos las medidas. ¿No tenía él la obligación de, por lo menos, reportar esto al Ministerio de Defensa? ¿Por qué el gobierno se tiene que ver sorprendido respecto a estos hechos que están además en manos de una justicia, pero una justicia especial, que es la justicia militar? Sí. Justicia militar que ha sido durísima con los militares, como por ejemplo la ministra. Sí, pero también ha sido cuestionada por algunos informes internacionales que no entienden muy bien que haya una justicia distinta, digamos, en este caso. Para este hecho, la mayoría de los países OCDE tienen justicia especial. La crítica a la justicia militar tiene que ver con los juicios civiles por hechos que se cometen contra militares o en el ámbito de la función militar. En general, los países OCDE tienen justicia militar para hechos que cometen militares en sus funciones. La ministra Rutherford es parte de la justicia militar, miembro de la Corte Marcial, y en esa calidad está investigando y con mucho celo, y creo que la opinión pública lo ha podido ver a los militares. Los está investigando con mucha dureza. Entonces, yo soy partidario de hacer un cambio radical a lo que es la justicia militar. No debería haber ningún civil investigado por la justicia militar jamás, aunque el hecho sea cometido contra militares. ¿No militares investigados por la justicia ordinaria? Es que si los hechos son cometidos en el contexto de la función militar, es la lógica internacional. Si usted me dice que un militar asalta un supermercado, bueno, justicia civil. Si un militar atropella a una persona, justicia civil. Si un militar comete un delito, cualquiera sea, en la calle, fuera, justicia civil. Ahora, así esto no tiene que estaría ser. por otra entrevista, diputado. Mi pregunta tiene que ver con que si el general Martínez debió o no informarle al ministro de Defensa. ¿Y por qué? Porque aquí hay una crítica, y que me imagino ya debe ser una autocrítica, como la que hizo José Miguel Insulza, de decir que aquí prácticamente las Fuerzas Armadas se mandan
mandan solas, lo que evidentemente puede ser bastante alarmante. Yo le voy a hacer una crítica a una persona que respeto y admiro mucho, que es José Miguel Insulza. Si él como ministro del Interior sentía que no tenía atribución sobre Carabineros y la Fuerza de Orden y Seguridad, siento yo que él no estaba haciendo su pega. Ahora, ¿usted no cree que hay un exceso de autonomía en algunas materias de las Fuerzas Armadas, de Carabineros? Si usted les quiere dar exceso de autonomía, tienen exceso de autonomía. Pero yo fui subsecretario de Investigaciones en el periodo del presidente Piñera anterior y nosotros fiscalizábamos el presupuesto. Y cuando había que hacer una compra de armamento o de un helicóptero, nosotros fiscalizábamos y revisábamos bien lo que estaba pasando y nos preocupábamos de que el proceso fuera el adecuado. Yo era el subsecretario, esa era mi pega. O sea, si un detective salía en comisión de servicio fuera de Chile, donde fuera, yo revisaba por qué estaba saliendo, en qué se iba, en qué viático se le estaba pagando. Ese era mi trabajo. Un trabajo súper poco glamoroso, pero esa pega hay que hacerla. Cuando usted tiene facultades para destituir a la cabeza de una institución, también tiene facultades para decirle a esa cabeza, señor, yo quiero que usted haga esto y esto otro en el marco de lo que es la ley. Pero si usted me dice que las facultades están y que en el fondo las Fuerzas Armadas no se mandan solas, ¿por qué entonces el comandante en jefe del Ejército no le informa a su ministro, al ministro de Defensa, en el fondo, Carla, que hay estos casos que son graves de venta de armamento? El problema es que no le informó al ministro de Defensa, él ya le dio la explicación al ministro de Defensa, se le llamó la atención por no haberlo hecho y el error es no haber informado. El problema no es que se hayan robado las armas, porque eso ya está siendo investigado, y el tema es, ¿esto está más extendido que a 5 suboficiales? Hay que investigarlo y urgente. Hay que darle tranquilidad a la ciudadanía de que esto no pasa con más personas. Y si pasa, que van a ser detectados. ¿Y por lo tiene tanto, interés a su juicio el Ejército en que esto supuesto. se investigue? Pero es que en el momento que no se le informa al ministro de Defensa, me pregunto yo si se quiere efectivamente abarcar si es que hay más casos, Carla, más que los puntuales que ya están en manos de la no es el ministro de Defensa el que investiga. El ministro de Defensa es la autoridad de está gobierno bien, que toma pero si conocimiento. uno le informa al gobierno de turno, el gobierno puede generar acciones. Aquí lo que pasa es que tenemos un como gobierno sorprendido por lo que ha pasado con estos 5 casos yo creo que y la eventualidad de que hubiera más. El gobierno ha exagerado el tema de la sorpresa también un poquito. Yo fui subsecretario y le vuelvo a insistir de investigación y se me informaban estos hechos todas las mañanas. ¿Por qué dice que el gobierno ha exagerado? Yo creo que el tema de la sorpresa está bien hacérselo ver al general, pero hacer el punto público. ¿Por qué cree usted, Carla, que desde Guillermo Tellier hasta el que habla hemos tratado de brindar un respaldo al general Martínez? Vea las declaraciones del diputado Tellier. Porque creemos que el general Martínez, a mí no me interesa lo que él piensa en su fuero interno, porque también ha sido tema estos fines de semana. El fin de semana vi varios programas en donde se hablaba de dónde está el corazoncito político de General Martínez. General Martínez es un hombre de carrera, institucional. Ha sido designado por la presidenta Bachelet antes de terminar el gobierno y eso hay que respetarlo y lo vemos en un proceso de trabajo que abarca desde el sacar al ejército de todas estas polémicas que tienen que ver con temas de derechos humanos, 11 de septiembre y un largo etcétera, hasta ir avanzando de una vez por todas en que no vuelva a suceder el Milico Gate, que no se vuelvan a malutilizar recursos en materia de pasaje, y lo mismo que está haciendo el Ministerio de Defensa. Yo valoro el trabajo de Alberto Espina, hablando de todo lo positivo que ha hecho Alberto en materia de fiscalización. Nunca se había firmado un convenio como el que se firmó con la Contraloría para que haya una fiscalización el triple o 4 veces más de la que antes había. Pero sí hay que hacer modificaciones legales para que las Fuerzas Armadas y las policías y cualquier otra institución pública tenga un mayor control desde el Ejecutivo y un mayor control desde la sociedad civil. Lo vamos a hacer. Estamos en el Congreso tramitando proyectos de ley que restringen mucho el secreto. El secreto debe estar limitado a temas que son de seguridad nacional, pero todo el secretismo, porque ya no se puede hablar de secreto, que tiene este halo de ocultamiento que la gente percibe respecto de mucha información que maneja nuestra Fuerza Armada de orden y seguridad, eso hay que terminarlo. Hay que limitarlo a los casos estrictamente necesarios y de eso se está trabajando en el Congreso. Cortito, porque usted ya se tiene que ir, tiene que moverse al Comité Político de la al Comité Político. Ustedes van a recurrir, entiendo que ya lo hicieron, al Tribunal Constitucional por el proyecto de ley que quedó aprobado en torno a poner o endurecer requisitos para la libertad condicional, sobre todo en caso de aquellos que han violado derechos humanos o que han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué buscan recurrir? ¿No es pertinente endurecer para delitos que son de lesa humanidad y que tienen esa característica especial? Mire, lo primero se habló de que se estaba actualizando el decreto ley de libertades condicionales, un decreto ley que es de la década del 20 del siglo pasado. Ese decreto ley establece, por ejemplo, una discriminación arbitraria a favor de los delincuentes terroristas. Si usted está condenada, no usted, pero si alguien es condenado a presidio perpetuo calificado, tiene que estar 40 años para tener derecho a postular. Si usted está condenado por presidio perpetuo simple, son 20 años. ¿No? 20 años para postular a la libertad condicional. Pero si usted ha cometido un delito terrorista hasta el año 98, usted tiene que estar solo 10 años. O sea, allí hay una discriminación tremenda que va a beneficiar a los asesinos de Jaime Guzmán si son traídos a Chile, que debió haber sido eliminada. Ya, que esto es lo que ustedes van a ir a recurrir En segundo lugar, si usted quiere revisar las penas y hacer más complejo
la posibilidad de acceder a la libertad condicional, esto se ha ido derecho para todos los delitos graves. Entendiendo que hay unos que tienen una escala distinta de calificación, que son los delitos de lesa humanidad. ¿Pero por qué yo no le pido arrepentimiento a la persona que viola y asesina, ¿cierto?, a una niñita de 4, 5 años, 3 años en los Andes hace 6 meses? A él no se lo estoy pidiendo. Es raro, ¿no es cierto? Me parece que es un delito de extrema gravedad. Usted dice que hay una discriminación, que es diferente. Entonces, luego se la estoy pidiendo a otras personas. ¿Por qué no se la pido a él? Porque las normas internacionales de derechos humanos, porque hay una serie de fallos de tribunales internacionales de derechos humanos, dicen que yo no le puedo pedir a un condenado, no lo puedo obligar a autoinculparse, no lo puedo obligar a reconocer delitos que dice no haber cometido. El ministro de Justicia da un ejemplo muy claro. En Brasil, hasta hace un mes atrás, Lula da Silva tenía 20 acusaciones de la justicia, hoy día tiene 30, porque le acaban de agregar 10 más, todas por corrupción. Lula da Silva dice que es inocente, así como un grupo grande de la izquierda chilena que dice que este señor es inocente. Lula da Silva, con esa lógica, le estaríamos pidiendo autoincriminarse en un delito que él dice que no ha cometido. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla el derecho internacional. Lo que se ha hecho aquí es contravenir las normas de derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Política de la República. Diputado, para que la gente que nos ve lo entienda, ustedes esperan que el Tribunal Constitucional permita que una persona pueda optar una libertad condicional habiendo cometido crímenes de lesa humanidad sin necesidad de que se haya arrepentido. Ninguna persona... Perdón, ¿es solo arrepentirse o prestar colaboración es que eso es sustantiva? Porque... Mire, en primer lugar, no puede ser aplicada retroactiva esta norma, pese a lo que quisieran muchos diputados. Pero en segundo lugar, ¿cómo va a colaborar usted eficazmente con un juicio que ya está cerrado? Esa es otra cuestión que no resiste mayor análisis. Lo que nosotros estamos pidiendo... No siempre podría colaborar si tiene más información. No, por los juicios cerrados. Que es lo que siempre se ha alegado no. respecto de aquellos que violan los derechos humanos en Chile. En derecho, la colaboración se acredita en la sentencia. Y las sentencias ya están dictadas, usted dice que después de eso, una persona que cometió un delito de lesa humanidad no puede aportar información. Firme y ejecutoriada. Es que estamos hablando de cosas distintas. Primero, sobre el delito que está juzgado él y condenado, ya están las sentencias firme y ejecutoriada, por lo tanto, a esta altura no hay más que agregar o quitar esa sentencia. La eventual colaboración en otro ilícito o en otra situación podría ser, pero eso no significa que la persona esté obligada a eso para tener beneficio. Ningún delito, ni siquiera los de lesa humanidad, porque hay tratados internacionales. Les voy a insistir, aquí se está vulnerando fallos de la Corte Interamericana, se están vulnerando fallos del Tribunal Europeo. Déjeme explicarle una cosa que es bueno que lo sepan los telespectadores. La libertad condicional no es impunidad. El propio documento que acabamos de aprobar con los votos en contra nuestro dice, porque parece que no lo leyeron los diputados de oposición actuales, la libertad condicional es parte de un proceso progresivo de salida al medio libre de las personas que están privadas de libertad. No significa reducción de la pena, no significa conmutas, no significa término de la pena, significa una forma distinta de cumplir la pena. Y por lo tanto ahí no hay impunidad. Y se establecen una serie de requisitos. Por eso a muchas de las personas que están privadas de libertad por derechos humanos no se les ha concedido. Y a otros se les ha concedido a la medida que cumplan ciertos requisitos. Lo que estamos planteando es que esta norma contraviene, lo que se acaba de aprobar, contraviene tratados internacionales, contraviene fallos de la Corte Interamericana, fallos de tribunales internacionales. Y lo que le quiero decir es que los delitos de lesa humanidad hay que juzgarlos, hay que condenarlos, pese a que en Chile, en estricto rigor, el Tratado de Roma, y lo dice claramente, el Tratado de Roma no puede regir hacia atrás, solo rige a partir de su promulgación en 2002. Hacia atrás no se puede. Con todo uno dice, bueno, adaptemos nuestra legislación y el Tratado de Roma es el desde. Y busquemos otro tipo de medidas que mejoren incluso los estándares chilenos por sobre el estándar internacional de derechos humanos. Pero lo que no podemos hacer es ir contra los tratados internacionales. Es decir, que no podemos llegar a condicionar esta libertad. Hay una serie de medidas que se plantean ahí que son contrarias a tratados internacionales y contrarias a fallos expresos en esta materia para cualquier delito. Ya, pues vamos a tener que ver lo que dice el Tribunal Constitucional al respecto, a ver si es que les da el punto o no a los parlamentarios de Chile Vamos que han recurrido a esa instancia, y ha dicho la oposición que por supuesto va también a defender que el proyecto quede como está, porque dicen que ellos sí lo ven, usted no, diputado, me queda claro, como un camino hacia la impunidad. Muchísimas gracias. Que le vaya bien y lo liberamos para ir al Palacio de la Moneda.